Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Excel. Bien, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos estamos viendo un poquito todo lo que estaba dentro de lo que es el programa de Excel? Los contenidos de archivos y toda la información, en el caso de un nuevo archivo, en el caso de abrir ya un archivo existente, cómo guardarlo, qué tener en cuenta en el momento de las impresiones, el tema de compartir, sí, que yo les aconsejaba que es mejor guardar el archivo y dentro del escritorio, dentro de la computadora, y después y compartirlo sea en la nube por correo electrónico. También vimos el tema de la exposición, el cambio de un archivo en Excel para pasarlo a un formato PDF. Bien, luego vimos en todo lo que es la parte de inicio, sí, estuvimos viendo un poquito todo lo que es la parte de papeles, vimos todo lo que es la parte de puentes, trabajamos con el tema de la alineación, sí, vimos diferentes formas de alineación en el texto dentro de la celda, cómo ajustar texto, cómo centrar, vimos el tema de la numeración, sí, en el caso de pasarlo a convertirlo a un valor monetario, también vimos el tema de aumentar los disminuir decimales. Estuvimos trabajando con todo lo que es la parte de celdas, ¿sí? Para insertar, para eliminar o para darle un formato. ¿Sí? Como vemos el tema del formato de celdas y de esta manera podemos armar este modelito de tabla. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir viendo algunas cositas más que tenemos dentro de lo que son de las opciones dentro del inicio. Por ejemplo, si vamos a ver que vamos a trabajar, yo tengo otro ejercicio. Bien, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos la opción acá donde dice modificar. Bien, tengan en cuenta que obviamente, como siempre les digo, dependiendo del tipo de Excel que ustedes tengan, van a incorporarlo, van a tener en cuenta el tema de los ordenados, si es un ordenado de la A a la Z, o ordenar de Z o de menor a mayor, de mayor a menor, ¿sí? Lo van a encontrar siempre como ordenar filtrado, van a poder encontrar este simbolito, ¿sí? O lo van a encontrar dentro de las opciones que dicen modificar. Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la columna, ¿sí? Que nosotros vamos a querer ordenar. Y acá vamos a tener las opciones, fíjense, como me considera que son números, lo puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Vamos a ordenarlo de menor a mayor y automáticamente ya nos ordenó, ¿sí? Todo el contenido. Ahora, si nosotros tuviéramos datos dentro de esta tabla, por ejemplo, vamos a poner vamos a poner cualquier tipo de número, no importa, ¿sí? Fíjense. Bien, y yo deseo ordenar, esta vez vamos a hacerlo de mayor a menor. Bien, me aparece este cartel. ¿Sí? Que está advertencia antes de ordenar, ¿sí? Para encontrar que hay datos que están junto a la selección, ¿sí? Con respecto a estos datos que están juntos a la selección que no están seleccionados, y que si ordenamos sin ampliar la selección, en este caso solo me va a ordenar la columna A, pero va a afectar el resto de las columnas que están obviamente conectadas. Por lo tanto, tenemos que utilizar la opción que dice ampliar la selección. Si no quisiéramos ampliar, digamos, la selección, sino solamente ordenar la columna que se encuentra en la parte de la columna A, entonces en ese caso vamos a utilizar la opción que dice continuar con la selección actual. Pero en este caso sí queremos ampliar la selección, por lo cual vamos a utilizar esta opción. Y vamos a poner ordenar. Y automáticamente ya nos incorporó, ¿sí? Todos los datos donde corresponde, ¿sí? Nos ordenó de mayor a menor y puso todos los valores en la parte de arriba de la hoja. Bien, esto para tener en cuenta. Otra de las opciones que puede llegar a surgir es si nosotros tuviéramos un encabezado o títulos con respecto a esta tabla, ¿sí? Podríamos utilizar la opción de filtrado, ¿sí? Que de esta manera nos permitiría poder filtrar cada una de las columnas. ¿Sí? Vamos a ver en otro ejemplo, por ejemplo acá, ¿sí? Podemos poner la opción de filtrado, ¿sí? Automáticamente nos filtró estas columnitas. Vamos a ver acá en promedio, ¿sí? Que tenemos diferentes opciones para seleccionar todo o seleccionar solamente algunos valores.
Y si no, descartamos el tema del filtrado, volvemos a seleccionarlo y sacamos el filtro, ¿sí? Y ya no tenemos más filtro dentro de la tabla. Bien, ahora vamos a pasar un poquito, ¿sí? Por un repaso. Vamos a ir a lo que es la parte del diseño de página, que era un temita que nos quedó para ver, ¿sí? Principalmente el tema de los márgenes, la orientación y el tamaño. Como nosotros les expliqué en la primera clase, ¿sí? Teníamos que ver estos datos, tenerlos en cuenta al momento de imprimir, pero también vamos a tener que tenerlos en cuenta al momento de pasar estos datos o esta hoja a un formato PDF, para que no nos quede cortado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema del tamaño. Nosotros en este caso estamos trabajando con carta, lo vamos a pasar a 4. Fíjense que automáticamente me marcó la línea para saber dónde terminaría el tema de la hoja o los márgenes. Vamos a tener en cuenta la orientación. Comúnmente lo que nos pasa es que las tablas son más alargadas que altas, por lo tanto vamos a hacer un formato horizontal, ¿sí? Fíjense, ahí directamente ya lo marco. Ahora tenemos la línea, ¿sí?, de margen de grado. Y otra de las cosas es poder ampliar el espacio de margen. Comúnmente yo utilizo el formato estrecho, que es el que nos va a permitir poder trabajar. Y ahí vamos a poder ir trabajando sin ningún problema. Otra forma para tenerlo en cuenta, si vamos a ir a la página de vista, tenemos diseño de páginas y les vamos a ver cómo va a aparecer la tabla dentro de la hoja, ¿sí? Con este formato. Obviamente esta parte grisecita no va a aparecer en la hoja, solamente lo que está en la hoja. También vamos a tener en cuenta el tema de la regla, ¿sí? Para poder tener las medidas para poder trabajar. Acá nos va a ir marcando en centímetros, ¿sí? Cuánto mide cada uno de estas celdas o estas columnas o filas. Y también es importante también tenerlo en cuenta al momento de trabajar. Y bueno, si no la otra opción, seguimos por el formato normal, ¿sí? Estas son diferentes formas para poder ir viendo y para tener en cuenta el momento de imprimir o algún momento de guardar el archivo o cambiarlo de un formato de Excel a PDF. Bien. Vamos a empezar con el tema de la fórmula. ¿Sí? El tema de las fórmulas es un tema que tenemos que tener bastante en cuenta, en el cual vamos a estar trabajando todas las clases. Bien, yo tengo armadito acá un Power donde vamos a ver el tema de las fórmulas. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver que vamos a estar trabajando con determinadas fórmulas, vamos a trabajar con suma, con resta, multiplicación, división, porcentaje, promedio, máximo y mínimo. Vamos a trabajar con estas fórmulas simples, sencillas, ¿sí? Y vamos a ir viéndolas poco a poco. Bien, lo importante de estas fórmulas, ¿sí?, es que más allá del uso que les vamos a ir dando, tengan en cuenta que tiene que ver mucho con el tema de la práctica, y cómo ustedes van a practicar y van a trabajar este tipo de fórmulas. Nosotros vamos a trabajar siempre dentro de lo que es la barra de fórmulas, porque mi idea es que ustedes puedan aprender no solamente a trabajar y utilizar una fórmula, sino también a leerla y comprenderla. Saber qué es lo que nosotros estamos armando dentro de esta fórmula. Por eso prefiero que las armen de forma manual y no utilizar la autosuma, ¿sí?, sino que yo quiero que ustedes aprendan, por lo tanto vamos a ir trabajando de la forma más fácil. Bien, volviendo al tema de las fórmulas. La primera fórmula que vamos a ver es la de suma. ¿Sí? Esta fórmula de suma yo se las voy a mostrar acá en un formato bastante sencillo. Vamos a tener diferentes opciones para poder realizar. La primera que aparece es la fórmula, ¿sí?, con igual suma. ¿Sí? Utilizamos toda fórmula que comienza con un igual. Vamos a poner la palabra suma. Luego de ahí vamos a abrir paréntesis. ¿Sí? Estas líneas que yo marco acá, ¿sí?, va a significar que estamos seleccionando una celda como se ve acá en el ejemplo. Luego van a aparecer estos dos puntos, luego otra celda y vamos a cerrar paréntesis. Bien, ¿qué significa esto? Los dos puntos va a significar que nosotros vamos a seleccionar desde una celda hasta otra celda, ¿sí?
Si lo escriben manualmente va a aparecer, van a tener que marcar los 2 puntos. Pero si al seleccionar las celdas de forma continua, sí va a aparecer automáticamente. Otra opción que aparece sí, es el de igual suma, abriendo paréntesis y seleccionando celdas que no son continuas. Entonces en este caso vamos a marcar el punto y coma. Con respecto a esto, yo hago aclaración sí que va a depender de cada uno de los programas o cómo se lo tengan ustedes configurado, porque muchas veces no les va a reconocer con el punto y coma, sino les va a reconocer con coma. Por eso cuando ustedes estén trabajando, si al poner punto y coma les marca un error, intenten utilizar la coma, ¿sí? Que posiblemente sea eso el tema del reconocimiento o cómo esté armado el tema del programa. Bien. Luego vamos a tener otras opciones para utilizar en forma de suma, por ejemplo en este caso con paréntesis o sin paréntesis, vamos a poner igual, abrimos un paréntesis, vamos a seleccionar una celda, ¿sí? El símbolo más, y en este caso pusimos un número sí determinado. Y cerramos paréntesis. O la opción que puede llegar a aparecer ¿sí? Es igual una celda más el número determinado, pero sin paréntesis. Puede ser también una celda más otra celda sin ningún problema. ¿Sí? Bien, estas son las formas para poder utilizar la suma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a volver acá. Bien. En este punto vamos a ver acá, ¿sí? La primera consigna que yo les doy es sumar 7000 al valor que se encuentra acá. Entonces, en este caso vamos a poner igual, ¿sí? Vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar, fíjense que ya estamos seleccionando, vamos a poner más y ponemos 7000 y cerramos paréntesis, ¿sí? Y ahí nos da el primer valor. De esta manera, sí, fíjense que acá vamos a encontrar la fórmula de sumar. Bien. Otra forma que podemos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, como les había explicado, fíjense que yo lo voy a estar corrigiendo siempre desde la barra de fórmulas. ¿Sí? Esta es otra forma para utilizar. Otra forma que van a poder utilizar es igual suma, van a abrir paréntesis, punto y coma, yo en este caso marco punto y coma y cierro paréntesis. ¿Sí? Siempre fíjense que las diferentes formas que van a poder ir armando la fórmula de suma. Bien. Siguiente fórmula. La siguiente fórmula que vamos a ver es la de resta. ¿Sí? En este caso es una fórmula muy simple. ¿Sí? Vamos a poner igual. ¿Sí? Van a poner el signo igual. Siempre recuerden de ponerlo para poder armar las fórmulas. Van a abrir paréntesis. Van a seleccionar una celda. El signo negativo. Otra celda van a seleccionar y van a cerrar paréntesis. Esta es una forma para poder hacer la fórmula. Otra forma, ¿sí? Como vemos abajo, es igual, selección celda, menos un número determinado, ¿sí? Que en estos casos va a ser sin paréntesis. Ambas opciones con números o sin números o selección de celdas van a poder ser con paréntesis o sin paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, por ejemplo, si al valor que tenemos acá le tendríamos que restar un valor, vamos a poner igual, vamos a seleccionar este número, menos 5000, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y ahí nos dio el valor. Otra forma, como les habíamos explicado antes, sí, con paréntesis, también es válido, ¿sí? Son diferentes formas para poder utilizar. Bien, vamos a ver siguiente fórmula. La siguiente fórmula que tenemos es la de multiplicación. En este caso también es muy parecida a como trabajamos el tema de la resta. Así que vamos a poner el signo de igual, van a abrir paréntesis, van a seleccionar una celda, van a poner asterisco, que es el símbolo que vamos a poner para multiplicación, van a poner otra celda y van a cerrar paréntesis. Luego vas a encontrar la opción sin paréntesis y también vamos a tener la opción para poner un número determinado, ¿sí? O dos números determinados también al caso.
Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a poner igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el número, asterisco 3. Y nos da el valor. Si no, como habíamos visto, ¿sí? Vamos a poder hacer, por ejemplo acá, vamos a poner igual, este número por este número. ¿Sí? Y no, el valor. Obviamente son números bastante altos. Bien, estas son formas para poder armar la fórmula de multiplicación. La siguiente fórmula es la fórmula de división. En este caso la división, fíjense que son muy parecidas. La división es muy parecida como la multiplicación en la resta. ¿Sí? Van a poner igual, van a abrir paréntesis, van a seleccionar una celda, van a poner barra de división, seleccionan otra celda y cierran paréntesis. O también la opción, ¿sí? Ponen igual, seleccionan una celda, barra de división y un número determinado. Ambas formas sí van a poder utilizar con paréntesis o sin paréntesis, con un número determinado o con solo selección de celda. ¿Sí? No hay problema con eso. Bien, vamos a probar. En este caso, sí, vamos a poner igual, abrimos un paréntesis, yo soy más de utilizar paréntesis como vean. Vamos a poner división, vamos a poner para dividir por 15. Bien, y ahí nos dio un número. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos al siguiente fórmula. Otra de las fórmulas que están acá, ¿sí? Es la fórmula de porcentaje. Bien, para tener en cuenta, sí, vamos a ver qué vamos a hacer. También, igual, abrimos paréntesis y tenemos la opción con paréntesis sin paréntesis, por supuesto. Seleccionamos una celda, asterisco, seleccionamos otra celda o un número determinado, ponemos símbolo de porcentaje y cerramos paréntesis, o en el caso de que no se haya utilizado, no utilizamos paréntesis. ¿Sí? Son fórmulas muy simples y muy sencillas para poder trabajar. Vamos a ver acá. Igual, vamos a seleccionar este número vamos a utilizar el 20%. Bien, y ahí tenemos el 20% que hemos obtenido del valor anterior. La siguiente fórmula con la cual vamos a estar trabajando es la fórmula de promedio. Y esta es muy parecida a la fórmula que habíamos visto en suma. ¿Sí? En este caso ustedes van a tener que poner igual, promedio, van a abrir un paréntesis, ¿sí? Y en este caso vamos a encontrar las diferentes opciones. La primera es seleccionando desde una celda hasta otra, ¿sí? Esta otra celda de forma continua, y luego cerramos paréntesis, y la otra opción es poniendo igual, promedio, abriendo paréntesis, ¿sí? Y en este caso vamos a seleccionar diferentes celdas, siempre marcando con el punto y coma o con la coma, ¿sí? Y luego vamos a cerrar paréntesis, ¿sí? Como se ve acá en el ejemplo. Entonces, tenemos la opción con los dos puntos que nos marca, ¿sí? Desde una celda hasta otra celda, y luego vamos a tener con punto y coma para ir marcando diferentes celdas que no están contiguas, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, vamos a poner igual, promedio, abro paréntesis, y selecciono de forma continua. ¿Sí? Fíjense que acá se marcó automáticamente los dos puntos, se marcó desde B3 a S3 sin ningún problema y cierro paréntesis. Bien, y ya me dio el resultado, ¿sí? El promedio de los números seleccionados. Vamos a probar acá la siguiente. Bien, la siguiente fórmula que tenemos para ver, ¿sí? Es la fórmula del máximo. Para determinar cuál es el valor máximo que tenemos dentro de una tabla. En este caso lo que vamos a hacer, ¿sí? Es marcar. Por ejemplo, vamos a utilizar en el máximo, va a ser igual, como siempre ponemos, vamos a poner la palabra más, abrimos paréntesis, ¿sí? Vamos a hacer
una selección de celdas o rango de celdas, si vamos a seleccionar de una celda hasta otra, y vamos a cerrar paréntesis. ¿Sí? Cuando seleccionamos un conjunto de celdas, estamos hablando de un rango de celdas. Bien, luego vamos a utilizar la opción de igual match, obviamente, abrimos paréntesis y seleccionamos celdas que no se encuentran continuas. ¿Sí? Y en este caso vamos a utilizar el punto y coma o la coma como veníamos explicando anteriormente. Veamos el ejemplo. En este caso vamos a poner igual más, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar solo algunas celdas. ¿Sí? Fíjense que yo estoy marcando, miren cómo van cambiando de color. Es porque de esta manera vamos a poder tener destacadas cuáles son las celdas que nosotros estamos seleccionando. ¿Sí? Bien. Y ahí me marcó cuál es el valor más alto entre esas tres celdas. Vamos a probar lo mismo con la otra fórmula que es la del mínimo, ¿sí? Es muy parecida. Van a poner igual min, van a abrir paréntesis, van a seleccionar un rango de celdas, a partir desde una celda hasta otra, y van a cerrar paréntesis. Y si no tenemos la opción, ¿sí? Con punto y coma o coma, seleccionando celdas que no están concluidas. Entonces vamos a poner igual, min, abrimos paréntesis, seleccionamos las celdas, ¿sí? Siempre separándolas con punto y coma o coma, y luego cerramos paréntesis. Vamos a ver el ejemplo, lo vamos a poner acá. Vamos a poner igual, min, vamos a abrir paréntesis, y vamos a seleccionar solamente estas tres. Y luego vamos a... Y ahí me va a marcar el valor que de estos tres que habíamos marcado, el valor más bajo es el de C3. Bien. Hasta acá hemos visto algunas fórmulas para trabajar y vamos a ver que hay diferentes opciones para poder trabajar de forma combinada. Y que eso es también importante para tener en cuenta. Todas las fórmulas hasta ahora yo las expliqué de una manera sencilla y simple y para poder trabajarlas, pero también vamos a ver que vamos a poder utilizarlas de forma combinada. Por ejemplo, trabajando con las consignas que están dentro de este trabajo, vamos a ver ¿sí? que tenemos que obtener. Acá, en el punto C dice que el resultado de B lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar 5.000. Bien, entonces en este caso, ¿sí? Al resultado de B, vamos a sacar este primero, ¿sí? Bien. Acá. Entonces, decimos que el resultado de B lo vamos a multiplicar por 2, perdón. Y lo vamos a sumar 5.000. Bien. Fíjense, ahí yo hice una multiplicación por un lado y luego de eso estoy sumando 5.000. Estoy armando dos fórmulas, una de multiplicación y otra de suma de forma combinada. Bien. Vamos a ver la siguiente que dice, resultado de C lo vamos a dividir por 2 y le vamos a restar 4.000. Bien, entonces esto vamos a hacer igual, vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar resultado de C, lo vamos a dividir por 2 y luego a este le vamos a restar 4.000. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta en el caso de las formas, obviamente teniendo en cuenta también el tema de las consignas, es que cada uno de los datos, ¿sí? Tanto la multiplicación o en la suma, no va a afectar el orden, pero sí hay que tener en cuenta el tema de la resta y la división. ¿Sí? Cuando dividimos o cuando queremos obtener una diferencia, ¿sí? En esos casos debemos tener en cuenta en el orden en el cual vamos a utilizar la fórmula, porque si no nos pueden dar valores negativos. También otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es el tema de cuando nosotros estamos trabajando con algunas fórmulas, ¿sí? En cuanto a las consignas, que es puntualmente lo que nosotros nos pide. Si recuerden que las símbolos de suma y de resta, en los cálculos combinados va a marcar la diferencia y va a ser la separación de términos. Así que es importante también tenerlo en cuenta al momento de realizar las fórmulas. Bien. Bueno, por ahora, ¿sí?
Hemos visto entonces todo el tipo de fórmulas. Este Power también va a estar subido en el Classroom para que esté a disposición de cada uno de los alumnos, así que van a poder utilizarlo y vamos a estar trabajando por ahora. Siempre recuerden que todas las tablas para practicar, hagan de bordes, de llenos, ¿sí? Trabajen con otro tipo de fuentes. Yo siempre les voy a enviar las tablas de una forma bien simple y sencilla, pero bueno, la idea es que ustedes también puedan trabajar y puedan practicar, por eso es que de esta manera se las envío para que puedan hacerles cada uno la personalización a cada una de las tablas. Bien, y teniendo en cuenta obviamente cada una de las fórmulas con las cuales estamos trabajando. Bueno, por ahora voy a enviarles este video y luego voy a estar sumando otro videito más para poder trabajar y comenzar a ver el tema de los gráficos. ¿Sí? Hasta la clase que viene.